acontecimientos que afectarán al mundo para liquidar el lastre humano que impide el surgimiento de una civilización verdaderamente evolucionada, que Europa será terriblemente afectada por una invasión por parte de la China comunista. Acontecimientos estos que solo lo exterminará la presencia de ese cuerpo gigantesco que, como les dije en la charla anterior, va a cambiar la posición del eje de la Tierra. Grandes marejadas, lluvia de fuego y grandes diluvios pondrán fin a esa condición en Europa. Por otro lado, el doctor Serge Renaud de la Ferrière, el presidente internacional de las sociedades científicas y al que llamamos nuestro sublime maestro, ha mencionado la posibilidad del resurgimiento en las aguas del Atlántico del continente desaparecido hace unos 13.000 años, llamado la Atlántida. Si esto llegase a ocurrir, se podría suponer que la Europa sufriría un hundimiento, si no total, parcial, por las aguas que hoy ocupan el Atlántico. Naturalmente que no deseamos que eso ocurra, pero debemos reconocer esta gran verdad. Cuando la humanidad llega al final de un gran ciclo evolutivo, en virtud de que estos ciclos abarcan intervalos de tiempo muy largos, el hombre se olvida de los acontecimientos propios con que cierra o sella la naturaleza el final de cada uno de ellos. Y estos acontecimientos pasan a la historia como leyenda, pero no como una cosa digna de tomarse en cuenta para el presente. Se olvida el hombre de que la mente instintiva de la Tierra está íntimamente ligada a la mente intelectual de la misma, que, como en otras ocasiones les he hablado, está representada por la humanidad. La mente instintiva de la Tierra es la que maneja las leyes naturales que mantienen en actividad el planeta. Por esto, cuando la parte intelectual que está representada, repito, por la humanidad, llega al final de un ciclo de su evolución, son menos los que alcanzan la comprensión del plan que debe desarrollarse en el siguiente ciclo, siendo más los que permanecen apegados a sus costumbres y deformaciones del ciclo que toca su fin. En esta forma, los que representan el pensamiento de la nueva era se encuentran impotentes para hacerles comprender a aquellos que tienen que apartar sus intereses creados, que tienen que elevar el estado de conciencia para poder manejar el mundo con justicia y verdadera elevación espiritual. Siendo desigual la lucha, las mentes anquilosadas representan una rémora para la implantación de un nuevo estado de conciencia. Los representantes de este nuevo estado de conciencia se convierten en titanes de la verdadera espiritualidad de la época. Tiene que venir la mente instintiva de la Tierra en su ayuda. ¿En qué forma?
cuando por sus terquedades, ambiciones, deseos de dominio y más que nada falta de luz para resolver los problemas mundiales, se confabulan todos para en contienda destruirse unos a otros sin sentido común. Viene entonces la madre naturaleza en su ayuda, o mejor dicho, en la ayuda de aquellos quienes con mente clara tratan de enrumbarles por derroteros de verdadera paz. Es el caso de la Atlántida, que según se nos enseña, alcanzaron una gran civilización, pero habiendo adquirido grandes conocimientos en la magia sexual, se deformaron y la naturaleza, después de alejar hacia lo que hoy es Egipto a aquellos que implantarían una nueva era, desapareció bajo las aguas al lastre humano que impedía el surgimiento de la nueva raza. También tenemos el caso de Moisés, a quien el faraón, hombre de mente anquilosada, trató de oscurecer la luz que aquel traía para el mundo, y cuando ya creía que le liquidaría con su poder material, la madre naturaleza vino en ayuda de Moisés, y el ejército del faraón pereció bajo las aguas del mar. Y el mundo será salvado por culpa de los pocos, dice la Biblia. Y en verdad, son pocos los que actualmente están luchando por que se implante un mundo de verdadera luz. Y son muchos los que, apegados a sus tradiciones y atavismos, afianzados en sus poderes materiales, se preparan para una contienda la que, por ser absurda, puede ser cortada por manos de la naturaleza y sin ganar a nadie dejen el campo libre a los pocos que salvarán al mundo con la antorcha de la nueva era. En la próxima les explicaré en qué consiste esta salvación. Por culpa de los pocos. El sentido común nos indica que este es un símbolo que debe ser interpretado como la aparición de un grupo de hombres poco numerosos, los que con una mentalidad muy elevada y de alta espiritualidad se moverán entre los hombres de mentes estándar para echar la simiente de un nuevo concepto de la vida, de nuevas costumbres, nuevos hábitos. Es tan poco lo que en este sentido se ha hecho que podemos decir todo está por hacerse. Y es natural, solo estamos presenciando la culminación de una etapa de evolución social, o sea, el fin de una era o mundo, como lo menciona la Biblia. Y como todo fin de era presenta una serie de deformaciones con respecto a sus principios básicos, eso es lo que estamos viviendo hoy. Es innegable que el mundo se encuentra envuelto en una serie de problemas que tienen a los hombres de gobierno como a los de ciencia, así como a los dirigentes sociales, religiosos, etc., en una verdadera inquietud. No se puede detener el avance de la ciencia y con él el descubrimiento de armas de poder para destruir la humanidad. No se puede detener el avance de la ciencia, repetimos, y con él la aparición de las drogas heroicas, así como la superproducción de tipos de medicamentos inyectables
los que si bien tienen una finalidad encomiable para determinadas dolencias humanas, de otro lado el abuso de ellos constituye un peligro para la salud social. Tal es el caso de los antibióticos, los que, aliviando los efectos de una enfermedad, por el abuso o a veces por consecuencia, dan origen a nuevos males. Múltiples problemas de este tipo podríamos señalar. El alcoholismo con sus nefastas consecuencias, el abuso del tabaco, el uso hasta de las carnes que es tan pernicioso para la salud, que podemos decir sin lugar a equivocarnos que 3/4 partes de las enfermedades que atacan al hombre de los 25 años en adelante tienen como causa principal la injerencia de las toxinas de las carnes. Naturalmente que tanto el alcoholismo, que es el responsable, podríamos decir, de la estadía de la mitad de los que ocupan las camas hoy en los hospitales, y de 3/4 partes de los delincuentes que ocupan las cárceles, así como el consumo de las carnes, del tabaco y café, son fuentes apreciables de ingresos en casi todos los países del mundo. Esto es lo que constituye la verdadera rémora en el problema de la salvación del mundo. Por ejemplo, nadie puede negar que si se suprimiese de la vida humana el uso del alcohol, el tabaco, las carnes y el café, se salvaría el mundo de esos 4 tóxicos que bien podríamos decir desde el punto de vista netamente científico que son la vergüenza de la civilización actual. No esperemos que surja un tipo de hombre verdaderamente elevado, de una humanidad que actúa bajo el dominio de estos 4 tóxicos. Dicen que a grandes males, grandes remedios. Y reconozcamos que el mundo actual se encuentra ante esta realidad. Tiene que afrontar una gran prueba, la de desligarse definitivamente de estos 4 pulpos que le tienen aniquilado, tanto en lo moral como en lo físico y en lo espiritual. Por haberse agotado el tiempo, dejaré la conclusión de este tema para la próxima audición, en que el mundo tiene que afrontar una gran prueba antes de ver surgir esa nueva raza llamada Hijo del Hombre. Esta prueba consiste en arrancar de una vez por todas los hábitos tales como el del uso del alcohol, el café, el tabaco y las carnes. No cesaremos de decir que hay que arrancarlos por tóxicos, pero están tan arraigados a nuestra vida que nos parece que sin ellos la misma carecería de todo aliciente. No obstante que ya son muchos los miles de aquellos que viven felices, libres de ellos. Estos son los vegetarianos, que cada día aumenta más y más el número de ellos. Pero al principio de este tema hablamos de la salvación de la humanidad y necesitamos aclarar este punto. No nos referimos a la salvación desde el punto de vista religioso,
cuyo concepto nosotros al entrar en estudio respetamos. Pero sí a otra salvación, la salvación social. Debemos reconocer que con todos los adelantos modernos, si bien la mortalidad está disminuyendo, en cambio aumenta la delincuencia. El abuso de los tóxicos tiende a desequilibrar los nervios de la sociedad y ésta se mueve con un ritmo de agitación. Todo se mueve a prisa como si el mundo estuviese terminando una tarea por cumplir una gran orden. El sentido común nos indica que si esto continuase aumentando en forma ascendente, lo que le esperaría a la humanidad sería un caos. Sabemos que en nuestros días cada vez más aumenta el número de los adolescentes que se hacen presa del alcohol y del cigarrillo, con las concebidas consecuencias de perder sus estudios y tomar caminos torcidos. De otro lado, apareciendo drogas, pastillas para todo, inclusive para estimular la mente, el ánimo, proporcionar el sueño cuando se pierde por el abuso de los estimulantes, etc. Todo esto es, a no dudarlo, un éxito de la mente científica, la que caracteriza la humanidad de la nueva era. Pero esto ha tomado un incremento tal que bien podríamos decir que vivimos en la era de los comprimidos. Son muchas las personas hoy que no pueden acostarse sin las famosas píldoras que le ayuden a descansar. Se estima que hoy más o menos mueren en México la cantidad de 500 personas al año por causa de las pastillas. Ya podremos comprender que una humanidad como la de nuestros días dista mucho de ser la que represente la culminación de la raza humana. Al contrario, está presentando una degeneración espiritual muy parecida a la degeneración que existió en la antigua Roma. Hasta tenemos la representación de los gladiadores, quienes daban alimento a los instintos bestiales del pueblo, hoy representados por los luchadores y el boxeo. También vemos el reflejo de las carreras de cuadriga, solo que hoy no se usan en carros romanos tirados por corceles, sino que se han sustituido por automóviles. ¿Y qué diremos de aquellas fiestas que se daban en honor al dios Baco, el dios del vino, llamadas bacanal? ¿Se han suprimido? No. Hoy existen, pero muy en privado, por supuesto. Pero si bien existen hoy estas cosas que nos hacen ser pesimistas al pensar en una elevación espiritual para el mundo, también es cierto que ya entre los hombres se mueve el espíritu del Hijo del Hombre. Está ya entre los hombres, pero estos todavía no tienen ojos para ver. Vienen a transformar las costumbres, a hacer nacer un nuevo concepto de la vida, a traer la luz a los pueblos. Como se me ha agotado el tiempo, en la próxima les daré las claves para conocerlo y trataré de dejar terminado el tema de la salvación del mundo por culpa de los pocos, como dicen las listas.
Hasta la próxima. Es culpa de los pocos, según afirma la Biblia. Pues bien, recordemos que les dije en la anterior que ya los representantes de la nueva raza se están levantando de entre los hombres de tipo estándar, o sea, de ese tipo que hoy representa el hombre materializado, exponente de la era de Piscis, que ha reinado hasta nuestros días. También les dije que ya se mueve en la sombra el espíritu del Hijo del Hombre, que trae una nueva orientación, un nuevo concepto de la vida, una nueva luz para la humanidad. Estos serán los llamados pocos que salvarán al mundo. Les dije que le daría la clave para reconocerlos. Pues bien, ya después de estar cada uno de vosotros enterados del estado actual del mundo y sus peligros, no les será difícil distinguir la voz de aquellos que traen las normas de un nuevo mundo entre los gritos de la humanidad estándar. Se destacan estos mensajeros en primer lugar en su manera de vivir, exenta de vicio, no por seguir una línea religiosa, sino sencillamente por profilaxia del organismo, y por la misma razón usan una gimnasia al amanecer, después de la cual imprescindiblemente usan el baño frío. Usan la alimentación vegetariana, balanceada con huevos, leche, mantequilla, queso, nueces, etc. No usan el café ni el té, y como es natural, no usan el alcohol ni el tabaco en ninguna de sus presentaciones. Esta disciplina la enseñan con el ejemplo, para hacer ver que se debe acostumbrar el organismo a defenderse solo de los ataques del mundo exterior, evitando lo más posible la injerencia de drogas en el organismo, las que lentamente van intoxicándole y van embotando la mente, incapacitándola para aceptar o comprender las verdades de tipo superior. Nos enseñan estos mensajeros que es preferible disciplinar nuestra vida para evitar las enfermedades que crear cada vez más hospitales y drogas para atendernos cuando por falta de disciplina estemos agotados e intoxicados. No es crear hospitales y descubrir antibióticos lo que se necesita, sino establecer un sistema de vida social que regule nuestras funciones. Tanto los médicos como los hombres de criterio comprenden en su foro interno que la humanidad cada vez más pide un sistema sanitario de costumbre. Hay que desintoxicar el cuerpo así como la mente. Ejemplo, cuando la humanidad se dé cuenta de que los catarros y resfriados vienen del uso del alcohol, tabaco, carne, café y chile, así como de las trasnochadas,
y se curan simplemente con hacer un poco de cultura física y perderle el miedo al baño de agua fría diario, y con simplemente tomar jugo de naranja con limón, se darán cuenta cuánto ahorrarán en médico y botica, y se darán cuenta también cuán caro resulta el uso de los tóxicos que ocasionan los catarros. Pasemos a otro punto. Los mensajeros que vienen despertando la humanidad nos enseñan que la delincuencia se combate con instrucción y disciplina en los penales, porque una penitenciaría no debe ser un lugar de venganza, sino de corrección. Por ejemplo, si un reo que por X causa va a permanecer 4 años más o menos en una cárcel, se encuentra con que al entrar será sometido a una disciplina en el comer, no comer carne, no tomar. Se verá obligado a hacer gimnasia al amanecer y bañarse con agua fría, y además de esto estará obligado a estudiar de acuerdo a su categoría o clase. Estamos seguros que al cumplir su condena sale un hombre distinto. Tomando en cuenta que el reo hay que alentarle, estimularle y no deprimirle. Muchos de los reos salen peores de las cárceles por el medio ambiente en que se mueven, por la forma en que se les trata. En el mundo que se avecina, todo cambiará, hasta el sistema de manejar los penales. Pero ya se me ha agotado el tiempo, y aunque pensé hoy terminar este tema, no me ha sido posible. Lo dejaremos para la próxima y hasta ella. Gracias.